La sonda espacial Juno encontró algo inquietante en el planeta Júpiter. Algo está emergiendo desde el interior. Y me temo que no es nada bueno. Esta es la historia. La NASA ha encontrado algo extraño en el interior del planeta Júpiter. Tiene miles de millones de años de antigüedad. Lo que encontraron fue imposible. Durante décadas hemos visto a Júpiter como un gigante gaseoso. Pero ¿qué pasaría si algo aterrador se escondiera bajo su tormentosa superficie? Bueno, los científicos acaban de detectar un antiguo latido rítmico proveniente del vacío de Júpiter, y me temo que las implicaciones son simplemente escalofriantes. ¿Podría ser este el sonido de algo que está despierto? ¿Algo que ha permanecido latente durante eones con consecuencias aterradoras para nuestro universo? Hace 4.600 millones de años, Júpiter se formó a partir del polvo cósmico de nuestro naciente sistema solar. Durante toda la historia de la humanidad creíamos que era simplemente una enorme bola de gas y líquido, pero estábamos catastróficamente equivocados. El sonido que están a punto de escuchar fue grabado por la sonda Juno de la NASA el 17 de marzo del 2024. Proviene de las profundidades del interior de Júpiter, de un lugar donde nada debería existir, y mucho menos ser posible producir un sonido. Este es el pulso. Esto es lo que ha estado latiendo allí durante miles de millones de años, oculto en las profundidades aplastantes donde la presión supera los 3 millones de atmósferas terrestres y las temperaturas alcanzan los 20.280 grados centígrados. Puede ser este el sonido de algo ancestral, algo inmenso, algo que existía antes de que los humanos caminaran erguidos, antes de los dinosaurios y antes de que la Tierra tuviera océanos. Y hace 3 años por fin lo escuchamos. El doctor Elliot Crane lo descubrió un jueves por la noche de marzo a solas en la sala de análisis del laboratorio de propulsión a chorro. Tenía entonces 48 años. Era un especialista senior en magnetosfera planetaria y había dedicado 23 años de su vida al estudio del campo magnético de Júpiter, el más potente del sistema solar. Creía haberlo visto todo. El descubrimiento se produjo a las 11:34 hora del Pacífico. Elliot estaba revisando los datos de telemetría rutinarios de la sonda Juno, el mismo tipo de análisis que había realizado miles de veces. Pero estaba cansado. Su café se había enfriado hace horas. Estaba a punto de apagar los monitores e irse a casa con su esposa Lisa cuando notó algo oculto en las lecturas del magnetómetro. Era una anomalía, una oscilación rítmica que no debería estar ahí. Sus manos se paralizaron sobre el teclado mientras aislaba la frecuencia y palideció cuando los altavoces inundaron su laboratorio con un sonido que lo atormentaría el resto de su vida. «Escucho interferencias electromagnéticas», dijo Elliot más tarde en una entrevista. Su voz sonaba hueca y distante. «Yo he escuchado ondas de plasma y ráfagas de radiación, también interacciones del viento solar, pero esto no era nada de ello. Esto estaba organizado, deliberado y vivo». El pulso se había originado a 11.800 metros bajo las cimas de las nubes visibles de Júpiter, en lo profundo de la capa de hidrógeno metálico, donde la presión transforma el hidrógeno en un fluido conductor exótico en el que nada de lo que conocemos podría sobrevivir, y mucho menos funcionar. Sin embargo, algo estaba ahí y latía. Era un pulso cada 4.31 segundos, inquebrantable en su precisión como un latido cardíaco a escala planetaria. La doctora Patricia Lincoln fue la primera persona a la que llamó Elliot. Ella era una física acústica senior de la inteligencia, especialista en firmas acústicas y que había dedicado 30 años a analizar desde cantos de ballenas hasta eventos sísmicos y maquinaria industrial. Le envió el archivo de audio sin procesar a la 1 de la mañana. No podía esperar hasta que amaneciera. Su respuesta llegó 20 minutos después, con solo 3 palabras. «Llámame inmediatamente», decía el mensaje.
Cuando hablaron, la voz de Patricia temblaba con algo que Elliot nunca la había escuchado antes. Era miedo. Yo he analizado la forma de onda. Elliot, esto tiene marcadores biológicos. La modulación de frecuencia y los armónicos, junto con las características de los sistemas cardiovasculares orgánicos, esto está a una escala imposible. Si no supiera que esto viene del interior de Júpiter, si me hubieras engañado así, habría jurado que es algo vivo. Habría dicho que habías descubierto a un ser orgánico, dijo Patricia. Elliot permaneció en silencio, con un auricular de espuma pegado a la oreja, escuchando el pulso en bucle a través de sus auriculares, con un profundo zumbido subsónico que sentía tanto en el pecho como en el oído. Era como si estuviera al lado de un corazón enorme. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó ella. Esa era la pregunta que obsesionaría a Elliot durante los siguientes 9 meses. La pregunta que a la larga le costaría todo. Dedicó las siguientes 16 horas a recopilar sus hallazgos en un informe preliminar. Apenas había dormido, sobreviviendo a base de café y adrenalina, revisando y volviendo a revisar sus análisis. A las 6:47 de la mañana del 18 de marzo tenía un documento que lo cambiaría todo. Se lo envió a su supervisor inmediato, el Dr. Lawrence Garrett, director de la División de Ciencias Planetarias de Júpiter, un hombre al que Elliot conocía desde hace 15 años. Era un amigo, y Lawrence leyó en su oficina esa mañana. Cuando llamó a Elliot para una reunión 1 hora después, estaba pálido. ¿Me estás diciendo que hay un latido en Júpiter? Elliot, ¿has dormido? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste vacaciones?, dijo la voz tensa de Lawrence, pero controlada. Elliot simplemente se inclinó hacia adelante en su silla, el cansancio reflejado en cada rasgo de su rostro. Necesito que lo verifiques, antes de que lo descartes como un error del instrumento o una falta de sueño. Necesito que autorices un análisis independiente, dijo. Haz que lo hagan 3 equipos, que analicen los datos sin conocerlos. Si yo me equivoco, me tomaré un mes de descanso. Pero si acierto, dijo Elliot. Lawrence lo miró fijamente durante un largo rato y luego tomó el teléfono. Durante los siguientes 16 días, 3 equipos independientes analizaron la señal. Uno fue JPL, otro fue la Agencia Espacial Europea y otro también JAXA, la Agencia Espacial Japonesa. Cada equipo llegó a la misma conclusión de forma independiente. La señal era real, consistente e inexplicable. Para el 3 de abril del 2024, altos funcionarios de la NASA se reunieron en una sala urgente para hablar sobre los análisis de los hallazgos. La conversación fue discreta y en última instancia decisiva. El descubrimiento permanecería clasificado hasta que comprendieran de qué se trataba. No hubo ningún anuncio público ni ningún comunicado de prensa, nada que pudiera causar pánico. La doctora Naomi Fletcher, subadministradora de la NASA, defendería más tarde esa decisión. No intentábamos ocultar nada al público, simplemente no queríamos causar pánico por algo que no entendíamos, declaró en una entrevista meses después. En retrospectiva, puede que haya sido un error, pero para Elliot el secreto tenía peso, lo atormentaba a cada instante. Comenzó a escribir un diario personal donde anotaba sus pensamientos y observaciones en una libreta de cuero que siempre llevaba consigo. Su entrada del 7 de abril del 2024 decía: he escuchado el pulso 247 veces sin darme cuenta. He empezado a sincronizar mi respiración con él. A veces me despierto en mitad de la noche y aún puedo escucharlo, aunque esté a kilómetros del laboratorio. Lisa me preguntó hoy si me pasaba algo. No sé qué puedo decirle. ¿Cómo se explica que has encontrado pruebas de algo que no debería existir y que cada vez que lo escuchas sientes que te observa algo antiguo, paciente y completamente ajeno?, dijo. La respuesta de la comunidad científica fue de pánico contenido. Nadie quería pronunciar la palabra que flotaba en el aire entre todos, la palabra que se hizo realidad, la vida.
porque si esto fuera así, vida, significaría que todo lo que creíamos saber sobre el universo era fundamentalmente incompleto. El Dr. Raymond Vázquez, geofísico de Caltech, fue invitado para contextualizar el interior de Júpiter. Su presentación dejó a los científicos reunidos en un silencio atónito. El interior de Júpiter es un paisaje de pesadilla. La atmósfera exterior está compuesta de hidrógeno y helio, nubes de gas que se remolinan en tormentas más grandes que la Tierra. A mayor profundidad, la presión aumenta hasta que el hidrógeno se licúa. Aún mucho más profundo, en las profundidades donde se originó el pulso, el hidrógeno se transforma en hidrógeno metálico. Es un extraño fluido conductor que solo existe bajo una presión inimaginable. A 17.700 kilómetros de profundidad, la temperatura alcanza los 2.280 grados centígrados, 6 veces más caliente que la superficie del Sol. La presión ahí es de 3.4 millones de veces más que la presión de la atmósfera de la Tierra. Podrían dejar caer una esfera sólida de titanio allí abajo y se aplastaría hasta el tamaño de una canica en segundos para luego vaporizarse. Las condiciones son extremas, explicó Raymond mientras su puntero láser temblaba ligeramente al trazar el interior de Júpiter en la pantalla de proyección. Son hostiles a todo lo que reconoceríamos como estructura, como forma y como vida, dijo haciendo una pausa, dejando que la idea calara hondo. Sin embargo, algo existe y ha estado funcionando durante miles de millones de años. Los modelos informáticos revelaron que el pulso emanaba de una región de densidad inusual, una masa aproximadamente del tamaño de la Tierra suspendida en el océano de hidrógeno metálico, no en el núcleo de Júpiter, sino flotando en las profundidades en una ubicación específica. Pero no está en el fondo, observó Elliot durante una sesión de análisis nocturna. No está anclado a nada. Sea lo que sea, mantiene su posición deliberadamente en uno de los entornos más violentos del sistema solar, dijo. A mediados de abril, la NASA había autorizado en secreto una extensión de la misión de la nave espacial Juno. La sonda había estado orbitando Júpiter desde el 4 de julio del 2016, estudiando la composición, el campo magnético y la historia de formación del planeta. Ahora tenían un nuevo objetivo: acercarse más y descubrir qué más había ahí abajo. La directora de vuelo, Helen Torres, coordinó los ajustes orbitales desde el Centro de Operaciones de Vuelos Espaciales del JPL. Una profesional con una amplia trayectoria que había trabajado en todo tipo de proyectos, desde vehículos exploradores de Marte hasta misiones al espacio profundo. Pero nunca había visto nada igual. Vamos a acercar a Juno a las líneas del campo magnético de Júpiter que conectan con la ubicación de la anomalía, explicó al equipo de investigación ampliado. Si hay algo más ahí abajo, lo encontraremos, dijo. Elliot ahora dirigía un equipo de 19 especialistas, científicos planetarios, geofísicos, analistas acústicos y en particular 2 biólogos. Su presencia nunca se explicó oficialmente, pero todos comprendieron su significado. Se estaban preparando para la posibilidad de que se encontrara vida. En mayo del 2024, el conjunto de magnómetros mejorados de Juno detectó las anomalías secundarias, las fluctuaciones de temperatura en la capa de hidrógeno metálico que se sincronizaron con precisión con el pulso. Cada latido cardíaco iba acompañado con una onda térmica que se irradiaba hacia afuera. Las variaciones de temperatura eran minúsculas, de 0,003 grados, pero perfectamente sincronizadas. Aún más inquietante eran las distorsiones gravitacionales localizadas. Ondas de microgravedad que se propagaban por el interior de Júpiter como ondas en un estanque emanando de la fuente con cada pulso. El doctor Alejandro observaba los flujos de datos en tiempo real desde su estación de trabajo. Era un xenobiólogo contratado como consultor por el Instituto SETI. Había dedicado su carrera al estudio de la posibilidad de vida en ambientes extremos. Fumarolas y respiraderos volcánicos, así como organismos en el hielo antártico. Creía estar preparado para todo, pero se equivocaba.
El gasto energético necesario para generar estas ondas gravitatorias es astronómico, dijo en un susurro mientras estudiaba los datos. Sea lo que sea que esté causando esto, no es microscópico, no es pequeño, es muy inmenso, dijo. Helen Torres estaba en el centro de control de la misión a las 2 de la mañana cuando vio por primera vez la propagación de la onda gravitatoria con cada detalle. Llevaba 40 años en la NASA, había ayudado a aterrizar vehículos exploradores en Marte, había guiado naves espaciales a los planetas exteriores, había visto maravillas con las que la mayoría de las personas solo podía soñar. Pero al observar esas ondas gravitacionales pulsando desde las profundidades de Júpiter, perfectamente sincronizadas con ese antiguo latido, sintió algo que jamás había experimentado en toda su carrera, un horror primigenio e instintivo. Es como si algo allá abajo respirara, les dijo en voz baja al equipo del turno de noche. Cada pulso mueve el interior de Júpiter, de hecho, desplazaba la materia rítmicamente. En 40 años trabajando en misiones espaciales jamás había visto algo así. Para junio el equipo había cambiado su enfoque hacia la comprensión de la señal en sí. El ingeniero de audio Michael Garrett se unió a la investigación. Era especialista en análisis forense acústico y había trabajado con todo tipo de sistemas, desde cajas negras de aviones hasta grabaciones de sonar de submarinos. Abordó el pulso con objetividad profesional, tratándolo como cualquier otro análisis de audio. Esa objetividad duró exactamente 3 días. Cuando Michael aisló y realzó el pulso mediante sofisticadas técnicas de filtrado, descubrió algo que lo dejó atónito. El latido no era una frecuencia única. Oh, no. Era una estructura armónica compleja, con múltiples capas de sonido que se entrelazaban dentro del pulso principal como muñecas rusas. Al ralentizar el audio 10 veces, emergieron componentes subsónicos, frecuencias por debajo del rango audible humano. 4, 7 y 12 hercios. No correspondían con ningún fenómeno geológico o atmosférico conocido. Aún más inquietantes eran los efectos físicos. Cuando Michael reprodujo el pulso a velocidad normal con un equipo de audio de alta gama, algunos miembros del equipo reportaron síntomas: presión en el pecho, inquietud y sensación de ser observados. 3 investigadores solicitaron ser transferidos del proyecto en el plazo de 1 semana. El doctor Alejandro realizó un análisis comparativo que debería haber sido rutinario, pero lo dejó profundamente conmocionado. Comparó el pulso con todos los ritmos biológicos de su base de datos, con los latidos de ballenas azules, elefantes, incluso los pulsos sísmicos que producen algunos árboles. Las similitudes arquitectónicas eran innegables. El espaciado de los armónicos con la regularidad de los intervalos. Si no supiera que esto proviene del interior de Júpiter, si tú me hubieras engañado así, habría jurado que esto es algo vivo, dijo él a Elliot una noche mientras revisaban sus hallazgos a solas en el laboratorio. La obsesión de Elliot se intensificó con el paso de las semanas. Las grabaciones de seguridad en cámara rápida lo mostraban en el laboratorio a todas horas, a las 600 horas de la mañana, a medianoche y a las 4 de la mañana. Su aspecto se deterioró, sin afeitar, exhausto y consumido por la obsesión. Su esposa Lisa notó el cambio de inmediato. Llevaba 17 años casada con él y sabía cuando algo andaba mal. Él había dejado de llegar a la cama, diría más tarde en una entrevista con la voz quebrada por la preocupación y el miedo que aún persistía. Él dormía en el sofá con la computadora, revisando una y otra vez los mismos espectrogramas. Me despertaba a las 3 de la mañana y lo encontraba sentado en la oscuridad con los auriculares puestos, simplemente escuchando todo. Cuando le preguntaba qué hacía, decía que intentaba comprender su lenguaje, dijo, haciendo una pausa y recordando. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado. No dijo que entendiéramos la señal. Dijo que debíamos entender su lenguaje, como él ya creía que era mientras intentaba comunicarse. Dijo, en julio del 2024 el equipo se enfrentó a la pregunta más profunda. ¿Cuánto tiempo llevaba esa cosa ahí?
El Dr. Alan Foster era cosmólogo del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Un hombre delgado de unos 70 años con gafas de montura metálica y conocido por su meticulosidad analítica. Dirigía el estudio de datación con la seriedad de quien comprende que se encontraban ante un momento crucial de la historia de la humanidad. La metodología era compleja, pero al principio era sencillo. El campo magnético de Júpiter evoluciona con el tiempo, dejando huellas como los anillos de un árbol en la madera. Los datos del magnómetro de Juno proporcionaron un registro que se remonta a millones de años a través de anomalías en la estructura del campo. La señal de pulso apareció a lo largo de todo el registro, inalterada, constante y eterna. El equipo de Alan contrastó sus hallazgos con modelos informáticos de la evolución del campo magnético de Júpiter a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Los modelos eran sofisticados y tenían en cuenta los efectos del viento solar, la mecánica orbital y las variaciones de la dínamo interna. La conclusión fue altamente impactante. El pulso había existido durante al menos 3.700 millones de años, posiblemente desde la formación de Júpiter hace 4.600 millones de años. Alan presentó los hallazgos al equipo reunido el 17 de julio del 2024. Proyectó una línea de tiempo en la pantalla. La historia de la Tierra se desplegaba en épocas geológicas. Los humanos modernos aparecieron hace 200.000 años, apenas un instante, mientras que los dinosaurios hace 65 millones de años. Eso deja la primera vida multicelular hace 600 millones de años. La primera vida en la Tierra son bacterias primitivas de hace 3.700 millones de años. Pero este pulso, esta cosa, precedió a todo ello. Estamos hablando de algo que ha estado funcionando continuamente desde los inicios del sistema solar, dijo Alan con su voz pausada, no pudiendo ocultar el temblor que le recorría. Dado que la Tierra era una bola de roca fundida, bombardeada por asteroides, sea lo que sea esto, presenció el nacimiento de nuestro planeta. Estuvo aquí primero, dijo. La sala permaneció en silencio durante un largo rato. Elliot estaba sentado en su puesto de trabajo mirando fijamente la línea de tiempo, intentando comprender las implicaciones. Esa noche escribió algo en su diario. Hoy hemos confirmado lo que se sospechaba desde hace semanas. Esto no es un descubrimiento, es un despertar. Durante 4.500 millones de años algo ha estado ahí abajo, oculto en las profundidades abisales donde nada debería sobrevivir, latiendo y esperando. Yo antes solía mirar a Júpiter y ver un planeta, pero ahora veo una jaula y creo que estamos a punto de descubrir qué ha estado encerrando, dijo. El verano del 2024 transcurrió entre análisis y creciente temor. El equipo trabajaba jornadas de 16 horas intentando comprender sus hallazgos y preparándose para lo que venía, pero nada podía haberlos preparado para lo que sucedió el 11 de enero del 2025. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, hora del este. El centro de control de la misión JPL mantenía un equipo mínimo de turno de noche monitoreando la telemetría de Juno como cada día. El especialista Derek Morrow estaba de guardia en la consola. Estaba medio dormido con su tercera taza de café, observando cómo los datos se desplazaban por sus monitores, cuando de repente algo lo puso en alerta de golpe. La frecuencia de los pulsos había cambiado. Durante 9 meses el pulso había sido absolutamente constante, 4.31 segundos entre latidos. Era preciso e inquebrantable, un metrónomo que llevaba miles de millones de años marcando el tiempo. Ahora era, en cambio, de 4.18 segundos. Derek entonces buscó a tienta su teléfono y llamó a la casa de Elliot a las 12:24 am hora del Pacífico, despertándolo del primer sueño reparador que había tenido en semanas. Elliot llegó al laboratorio en 38 minutos, aún en pantalones deportivos, con el pelo revuelto y la mirada desorbitada. Las cámaras de seguridad lo grabaron entrando a toda prisa por las puertas del laboratorio y dirigiéndose directamente a la estación de análisis donde Derek tenía visualizada la telemetría más reciente. El cambio fue mínimo.
0,13 segundos, pero estadísticamente imposible. Esto no podría ser bajo ninguna manera aleatorio. El pulso se había mantenido estable durante al menos 3.700 millones de años. Nada que alterara algo tan antiguo era inexplicable. La reacción inmediata de Elliot quedó registrada en las cámaras de seguridad. Él se quedó paralizado mirando fijamente los números con el rostro pálido. Luego, apenas audible, susurró: «Dios mío, lo sabía. Sabe que lo estamos escuchando». En menos de 6 horas se convocó una reunión de emergencia. Participaron el administrador de la NASA, también el subadministrador y directores de todas las divisiones pertinentes y representantes del Departamento de Defensa. La decisión fue rápida e inapelable. Aislamiento informativo total, sin anuncios públicos ni comunicados de prensa. Todos los hallazgos clasificados bajo la directiva de la Decisión de Seguridad Nacional. El equipo de Elliot se amplió rápidamente. 43 personas en una semana. Todos fueron trasladados a un centro de investigación aislado en la zona rural de Nevada. Una estación de inteligencia de señales reconvertida de la época de la Guerra Fría, rodeada de desierto y kilómetros del pueblo más cercano. Las medidas de seguridad fueron extremas. Guardias armados, escáneres biométricos e inhibidores de señal que impedían las comunicaciones no autorizadas. A los investigadores les confiscaban los teléfonos. A las familias se les decía que estaban trabajando en sistemas clasificados de predicción meteorológica solar. El lugar tenía más ambiente de prisión que de centro de investigación. La doctora Rebecca Mills era astrofísica y la colega más cercana de Elliot. Había trabajado con él durante 8 años y confiaba plenamente en él, pero incluso ella empezó a preocuparse por su estado mental. Todo cambió después del 11 de enero, dijo ella más tarde en una entrevista grabada en secreto. Ya no éramos científicos, más bien éramos prisioneros. Los guardias nos vigilaban constantemente. No podíamos decirles a nuestras familias dónde estábamos ni lo que hacíamos. Y entonces Elliot se transformó. Estaba convencido de que la aceleración no era nada aleatoria. Desarrolló la teoría de que respondía a nosotros y que al escucharla de alguna manera había establecido contacto. Empezó a hablar de ello como si fuera consciente de nuestra presencia, como si hubiera estado esperando miles de millones de años a que alguien lo escuchara, dijo. Ahora, las grabaciones internas del centro mostraban el deterioro de Elliot, paseándose por los pasillos de noche, de pie solo en la sala de observación, mirando espectrogramas durante horas sin moverse. Las páginas de su cuaderno se volvieron cada vez más erráticas, con bocetos de ondas, frases escritas repetidamente diciendo que esa cosa los escuchaba, que lo habían despertado y que era un cazador paciente. Luego, el 8 de febrero del 2025, a la 1:43 de la tarde, todo cambió de nuevo. El conjunto de magnómetros de Juno detectó un segundo pulso distinto, con una ubicación diferente, a 14.500 kilómetros de profundidad, 6.400 kilómetros al norte de la fuente original. Fue una frecuencia diferente, más rápida, de tono más agudo y pulsando cada 3,7 segundos. El sonido era como una respuesta, era como un diálogo. El equipo de Elliot trabajó frenéticamente toda la noche intentando comprender lo que ocurría. Luego, en rápida sucesión, aparecieron más pulsos. El 9 de febrero a las 4:52 am. El tercer pulso fue detectado el 9 de febrero a las 9:17 am. El cuarto pulso ocurrió el 9 de febrero a las 2:38 pm. Para el quinto y sexto pulso fue simultáneamente para el 10 de febrero, 72 horas después de que apareciera el segundo pulso. Habían identificado 12 latidos distintos dispersos por el interior de Júpiter. Al mapear su ubicación surgió un patrón. Las 12 fuentes no estaban distribuidas al azar, formaban un patrón geométrico como puntos en una esfera. Y a pesar de estar separados por miles de kilómetros en uno de los entornos más turbulentos del sistema solar, estaban sincronizados. Michael Garrett superpuso los 12 pulsos en un solo archivo de audio, y el resultado fue sobrecogedor. Era un coro de ritmos orgánicos masivos, creando armonías que parecían diseñadas para resonar juntas.
El doctor Alejandro escuchó el audio compuesto con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esto es coordinación», dijo con la voz quebrada. «Esto es algo como un mensaje», dijo. 12 fuentes independientes mantenían una sincronización perfecta a lo largo de miles de kilómetros. La precisión requerida superaba nuestra tecnología, superaba nuestra comprensión de la física. Y las instalaciones de Nevada se sumieron en un caos controlado. Los investigadores discutían, algunos lloraban, otros se negaban a seguir trabajando. Agentes federales llegaron para gestionar al personal que quería marcharse, y la palabra gestionar nunca se definió con claridad, pero todos comprendían la implicación. La entrada del diario de Elliot del 11 de febrero capturó sus pensamientos descontrolados. «No solo está allá abajo, nunca lo estuvo. Durante miles de millones de años ha estado ahí. Es una red de algo vasto y antiguo para lo que no tenemos palabras. Encontramos algo que no debería existir según todas las leyes de la naturaleza que conocemos. Y yo solo pienso, Dios, por favor ayúdanos. Creo que lo hemos despertado. Los demás aún no lo ven, pero yo sí. La aceleración, la aparición de los demás comenzó cuando empezamos a escucharlos atentamente, cuando dirigimos todos los sensores de Juno hacia ellos. Supieron entonces que estábamos aquí. Han estado esperando en la oscuridad y nosotros simplemente encendimos una luz», decían las notas. En marzo del 2025 la situación pasó de preocupante a aterradora. Los sensores sísmicos de Juno detectaron movimiento. Las fuentes no se desplazaban aleatoriamente por el interior de Júpiter, sino que ascendían elevándose deliberadamente hacia la atmósfera superior, a una profundidad actual entre 7.000 y 11.000 millas, con una velocidad de ascenso de 5 kilómetros, constante e inquebrantable pero decidido. El doctor Raymond Vázquez realizó los cálculos de trayectoria. Le temblaban las manos al presentar los resultados. «A este ritmo llegará a la zona de transición entre el hidrógeno metálico y el líquido en 5 meses y a la atmósfera superior en 8. Eso lo sitúa en la cima de las nubes para noviembre de 2025. Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Eso es, ahora mismo», terminó de hablar. Se celebraron reuniones informativas de emergencia en el Pentágono. Altos mandos militares y científicos debatieron sobre estrategias, protocolos y planes de contingencia. ¿Qué era lo que se hace cuando algo antiguo e incomprensible emerge de las profundidades de un gigante gaseoso? ¿Cómo prepararse para el contacto con una entidad que ha existido desde antes de que nuestro planeta tuviera vida? Entonces, Elliot abogó con vehemencia por la divulgación pública. «La gente tiene derecho a saberlo», argumentó en una tensa reunión con funcionarios de la NASA y representantes del Departamento de Defensa. «Estas cosas han existido desde antes que nuestra especie, desde antes que nuestra civilización. Pase lo que pase cuando salga a la superficie, la humanidad merece afrontarlo con conocimiento, no con ignorancia», dijo. El director de Inteligencia Nacional, una mujer severa llamada Catherine Wills, lo interrumpió de inmediato. «Sí, pero el pánico no servirá de nada. Mantenemos la seguridad operativa hasta comprender a qué nos estamos enfrentando», dijo. Elliot se fue aislando cada vez más dentro de las instalaciones, demasiado vulnerable emocionalmente y demasiado dispuesto a infringir el protocolo. Su autorización de seguridad fue restringida y se le prohibió asistir a ciertas reuniones y era vigilado constantemente. Para el 28 de marzo intentó filtrar información a un periodista. Lo detuvieron antes de que enviara el correo electrónico. Lo retuvieron en su celda bajo custodia armada durante 72 horas. Rebecca Mills lo vio cuando finalmente lo liberaron. Dijo que estaba diferente, callado y derrotado, pero en sus ojos se veía como si hubiera presenciado algo que lo había destrozado. Una noche lo encontró solo en la sala de observación, absorto en los últimos análisis espectrales de los monitores. Ahora reinaba el silencio. La mayoría del personal se había ido a dormir. Solo estaban ellos dos y el leve zumbido de los equipos. «Llevo semanas teniendo el mismo sueño todas las noches», dijo Elliot sin mirarla, con voz distante y hueca. «Sueño que la atmósfera de Júpiter tiene partes como párpados y 12 ojos enormes observando la Tierra. Sé que siempre han estado ahí.
siempre vigilando y esperando el momento preciso para ser vistos, dijo. Rebeca no supo qué decir, y Elliot se giró hacia ella y le sorprendió lo atormentado que parecía, y lo mucho mayor que se veía que incluso hace un año. ¿Crees que eso sea posible?, preguntó ella. Que exista algo tan fundamentalmente diferente a nosotros. Ese contacto sería como si una hormiga intentara comprender la civilización humana. Entonces, contestó Elliot, sí, pero si lo más aterrador es que no son hostiles, y si lo más aterrador es que ni siquiera se dan cuenta de que existimos, la pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. A finales de octubre, alguien logró introducir una cámara clandestina en las instalaciones y filmar a Elliot en su habitación. La grabación era granulada, filmada desde un ángulo oculto, pero sus palabras eran claras. He dedicado mi carrera a estudiar el campo magnético en Júpiter, dijo, dirigiéndose directamente a la cámara oculta. Creía que estaba investigando un planeta, pero Júpiter no es un planeta, es un útero o quizás una prisión, dijo. Y algo se ha estado desarrollando allá abajo, durmiendo o esperando. Son 12 seres, y estamos a punto de presenciar un nacimiento que lleva gestándose miles de millones de años. Ahora él hizo una pausa, frotándose los ojos. No puedo contarles lo que he visto en los últimos análisis espectrales porque no me dejan, pero sí puedo decirles todo esto. Todas las noches yo me quedo despierto y los escucho, no con mis oídos. Es como si estuvieran dentro de mi cabeza. 12 latidos que se hacen más fuertes y más cercanos. Su voz bajó hasta apenas ser un susurro. Y debajo de todos ellos hay algo más. Un 13º pulso tan profundo y tan lento que casi no lo escuchamos, pero late una vez cada 9 horas y no se mueve. Ese está en el núcleo de Júpiter. Los demás se acercan y no se alejan, no se escapan, simplemente se están reuniendo, dijo. Las implicaciones de sus palabras impactaron profundamente a quien quiera que estuviera filmando. La cámara tembló levemente, y luego Elliot continuó. Pase lo que pase, necesito que la gente sepa que intentamos advertírselos, intentamos prepararlos, pero algunas cosas son demasiadas antiguas, demasiado vastas y demasiado ajenas como para que la preparación sirva de algo, dijo finalmente. Con el paso de los meses, la comunidad científica se esforzó por comprender a qué se enfrentaba. El Dr. Alan Foster, cosmólogo de Princeton, ofreció una perspectiva. La pregunta de ¿qué son? Presupone que se ajustan a categorías que comprendemos, seres vivos o inertes, conscientes o inconscientes, materia o energía. ¿Y si no eran nada de esto? ¿Y si son algo tan fundamentalmente ajeno que nuestros cerebros no pueden conceptualizarlo adecuadamente? El doctor Alejandro Del Seti había dedicado su carrera a prepararse para el momento en que la humanidad contactara con vida extraterrestre. Había imaginado señales de radio, microbios en Marte y quizás estructuras en exoplanetas lejanos. Jamás imaginé que encontraríamos algo tan antiguo viviendo dentro del planeta más grande que nuestro sistema solar, dijo en una entrevista. Estas entidades, si es que se les puede llamar así, evolucionaron o surgieron en condiciones que aniquilarían cualquier cosa de la Tierra en microsegundos. Existen a presiones y temperaturas donde la materia misma se comporta de manera diferente. Puede que no estén basados en carbono, puede que no tengan ADN, ni células, ni nada que reconozcamos como arquitectura biológica. Podrían ser vastos campos de conciencia, estructuras magnéticas vivientes o algo que literalmente aún no podemos describir con la física, dijo. El doctor Raymond Vázquez ofreció otra posibilidad, una que le quitaba el sueño. Pero, ¿y si no provienen de Júpiter? ¿Y si son más antiguos que Júpiter? El sistema solar se formó a partir de una enorme nube molecular, la nebulosa solar. ¿Y si estos objetos existieron en esa nube y al formarse Júpiter quedaron atrapados en su interior? Podrían ser restos de algo anterior a nuestro propio Sol. 6.000 millones de años representan solo su cautiverio, no su origen, dijo. Pero Elliot tenía su propia teoría grabada en un audio filtrado en las instalaciones. Nosotros clasificamos todo como vivo o no, consciente o inconsciente.
en un sistema binario creado por simios que evolucionaron en un pozo gravitacional con un rango estrecho de temperatura y presión. Estas cosas han existido en condiciones que considerábamos incompatibles con cualquier forma de estructura organizada. ¿Qué nos dice esto, Nos dice que nuestras definiciones son parroquiales, provincianas. Las observamos a través de una cerradura intentando describir una catedral. Quizás no estén vivas en ningún sentido que entendamos, pero tampoco están muertas. Quizás la conciencia no requiera neuronas. Tal vez los latidos del corazón no requieran corazón. Las implicaciones religiosas son profundas, dijo. El padre Domenico Benedetti, astrónomo del Vaticano, afirmó que, de confirmarse esta teoría, el acontecimiento teológico más significativo desde la crucifixión es vida o algo similar a ella, anterior a la Tierra, que existió cuando el universo era joven. No contradice nada de las escrituras, y sí a todas nuestras superposiciones, dijo. El profesor de filosofía, el doctor Amamira Hassan de Oxford, ofreció una perspectiva que invita a la reflexión. Hemos construido toda nuestra visión del mundo sobre la premisa de que la Tierra es especial, que la vida es escasa, que la conciencia es un accidente cósmico que ocurrió aquí y que quizá en ningún otro lugar pueda suceder. Si existen seres ancestrales en Júpiter, seres que han existido durante miles de millones de años, ¿qué nos dice eso sobre nuestro lugar en el universo? No somos los herederos de la creación, somos recién llegados, somos bebés, y algo inimaginable y antiguo está despertando en nuestro patio trasero cósmico. En la actualidad, la imagen publicada de la NASA permanece inalterada. Su sitio web muestra actualizaciones rutinarias de la misión Juno. El último comunicado de prensa fue el 8 de noviembre y dice: la nave espacial Juno continúa enviando valiosos datos sobre la composición atmosférica y la estructura del campo magnético de Júpiter. Todos los sistemas funcionan correctamente. No se detectan pulsos, anomalías ni nada que emergiera de las profundidades. Los oficiales de información pública esquivan las preguntas con respuestas ensayadas. La misión Juno continúa según lo previsto y todos los datos se encuentran dentro de los parámetros esperados. Por el momento no tenemos información sobre hallazgos inusuales, pero se observan fisuras en la fachada. Astrónomos aficionados de todo el mundo han documentado cambios en la apariencia de Júpiter durante los últimos 6 meses. Imágenes de telescopio de alta calidad muestran la gran mancha roja desarrollando varias pulsantes inusuales. Se observan fluctuaciones de brillo que ocurren cada 4 segundos. Los sistemas de tormentas en el hemisferio norte de Júpiter han comenzado a moverse en patrones sincronizados. En los foros de Reddit, los servidores de astronomía y los servidores de Discord y los canales de YouTube están repletos de especulaciones. Algo está sucediendo en Júpiter y la gente empieza a darse cuenta. David Kowalski es un astrónomo aficionado de Ohio que lleva 30 años fotografiando Júpiter. Algo es diferente, afirmó en un video reciente publicado en su canal de YouTube. Los patrones de tormentas se están organizando de maneras que nunca antes había visto. Es sutil, pero está ahí, y la NASA no hace comentarios al respecto, lo que me indica que saben algo que no están compartiendo, decía. La periodista de investigación Claire Ashton lleva 3 meses siguiendo la historia. Ha identificado las instalaciones de Nevada mediante los registros de vuelo de la FAA e imágenes satelitales. Ha documentado que docenas de científicos del JPL han estado incomunicados desde febrero. Las solicitudes de acceso a datos de la misión Juno han sido denegadas por motivos de seguridad nacional, algo sin precedentes para una misión científica civil. Algo está sucediendo en Júpiter y el gobierno lo está encubriendo. La pregunta es si intentan evitar el pánico o si temen algo. Pero el caso más inquietante es el del Dr. Elliot Crane. No se le ha visto en público desde el 30 de marzo. Su esposa Lisa denunció su desaparición el 15 de abril. El FBI cerró el caso 2 días después, alegando motivos de seguridad nacional. Lisa accedió a una entrevista grabada en su casa de Pasadena. Parecía exhausta y cansada. Me dijeron que estaba vivo y a salvo, trabajando en una investigación clasificada, pero no me dejaron hablar con él. No me dicen dónde está. La última vez que vi a mi esposo parecía atormentado.
Dijo que algo se avecinaba, algo para lo que no estamos preparados. Entonces aparecieron unos hombres de traje y se lo llevaron, dijo. Al concluir este documental, esos 12 latidos siguen ascendiendo por el interior de Júpiter. Según el último cálculo, se encuentran entre 2.000 y 3.000 millas de la atmósfera superior. A su ritmo actual alcanzarán la cima de las nubes en las próximas 72 horas. Las simulaciones por ordenador muestran lo que podría ocurrir. La atmósfera de Júpiter podría experimentar un nuevo ascenso masivo, con tormentas de miles de kilómetros de ancho que se forman en los puntos de emergencia, o puede que no ocurra absolutamente nada visible. Lo que sea que emerja podría existir fuera de nuestro alcance perceptivo, más allá de lo que nuestros instrumentos pueden detectar, más allá de lo que nuestras mentes pueden procesar. El último fragmento de video que tenemos de Elliot fue grabado clandestinamente a finales de octubre. Estaba en una habitación austera, con aspecto cansado pero concentrado, hablando directamente a una cámara oculta. Durante toda mi carrera hemos buscado vida más allá de la Tierra. Nosotros construimos el conjunto SETI para captar señales de radio de civilizaciones lejanas. Enviamos ondas a Marte en busca de bacterias y apuntamos telescopios a exoplanetas con la esperanza de encontrar oxígeno en sus atmósferas. Mirábamos hacia afuera. Siempre lo hemos hecho, hacia los confines del espacio, dijo. Él se inclina hacia adelante, pero nunca miramos hacia abajo. Nunca consideramos que la inteligencia más antigua de nuestro sistema solar pudiera estar oculta en el lugar más obvio, en el planeta más grande, justo aquí, en nuestro patio trasero cósmico. Júpiter nos ha estado observando durante toda la historia de la humanidad y algo nos ha estado observando desde su interior, dijo. Sus ojos se veían atormentados, pero había algo más, una especie de terrible comprensión. Han estado allí más tiempo del que la Tierra ha tenido continentes, más tiempo del que la Tierra ha tenido océanos. Observan cómo nuestro planeta se enfriaba y se solidificaba. Estuvieron allí cuando se formaron los primeros aminoácidos en los mares primigenios de la Tierra. Han presenciado cada extinción y cada evolución, cada auge y caída de cada especie que ha habitado nuestro mundo. Y ahora, tras 4.500 millones de años de paciencia, están emergiendo, dijo. Él hace una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. No sé qué quieren, no sé si siquiera piensan en términos de deseos, pero yo sí sé esto. Pasamos siglos buscando inteligencia en el universo y ya la encontramos. Simplemente no nos habíamos dado cuenta de que habíamos estado viviendo al lado todo este tiempo, dijo. Su rostro llena la pantalla y sus ojos reflejan una mezcla de horror y asombro. Para cuando ustedes vean esto, estarán en la cima de las nubes y estaremos a punto de descubrir si nos han estado esperando o si hemos estado viviendo de prestado en un universo que les perteneció primero, dijo. Las imágenes finales provienen de un observatorio terrestre. La hora registrada es el 18 de noviembre de este año a las 8:43. Júpiter domina el paisaje con sus bandas de nubes arremolinándose en patrones hipnóticos, lentamente imperceptible al principio. Las nubes cercanas a la gran mancha roja comienzan a organizarse, y los sistemas de tormentas en todo el hemisferio visible empiezan a pulsar en un ritmo sincronizado. La gran mancha roja parece dilatarse, expandiéndose y contrayéndose como una pupila. En lo profundo de las nubes de Júpiter, apenas visible en la imagen ampliada, hay 12 puntos de luz que se dispersan por el hemisferio visible, dispuestos en un patrón geométrico y su brillo aumenta. Los 12 pulsos suenan simultáneamente armonizando en un sonido ancestral y con propósito. La frecuencia ahora comienza a acelerarse. 4 segundos, 3 segundos y luego 2. Para el día siguiente, a las 3 de la mañana, cesó la transmisión de radio de la nave Juno. La NASA perdió todo contacto con la sonda. No se ha recibido ninguna señal desde entonces. Las perturbaciones atmosféricas de Júpiter continúan intensificándose. La ubicación y el estado actual del Dr. Elliot Crane permanecen clasificados, pero los pulsos continúan. Hay fotografías recientes de Júpiter mostrando algo distinto. La gran mancha roja ha desarrollado un patrón espiral que se asemeja a un ojo.
Hay 12 sistemas de tormentas más pequeños que la rodean, cada una pulsando con relámpagos internos en perfecta sincronización. El audio del latido del corazón se reproduce por última vez a una pulsación por segundo. Es rápida y urgente, suena como si algo despertara. Y luego hay silencio, 5 segundos de silencio absoluto. Después hay un único pulso profundo, más profundo y lento que todos los demás juntos. El 13º latido del núcleo de Júpiter se elevan para encontrarse con él. Esto es todo, cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.